nos costó muchísimo que cuajara por muy diferentes razones y la asistencia que hay hoy día es súper gratificante. La Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso tenía mucho interés en que pudiéramos difundir el trabajo que hicieron las doctoras Eva Madrid e Isabel González junto a un equipo y con la ayuda de gente de aquí de la comunidad para poner un ladrillito en el conocimiento sobre los efectos de la contaminación. La asistencia de hoy nos hace ver que este es un tema de gran interés. Y por otro lado, necesitamos ponerle mucha ciencia, mucho conocimiento a esto, sin complicarlo. Porque la idea es que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, ahí hay una cosa que yo quiero, desde ya, desde la partida, ser súper claro. Hay 1000 temas respecto de la contaminación. Hay 1000 cosas, incluyendo eventos que están pasando ahora. Lo que vamos a ver en este momento aborda una parte muy importante de la contaminación que vivimos acá, pero es una parte y tiene que ver con los residuos en el suelo. ¿Esto por qué lo digo? Porque la idea es que nos concentremos en aquella parte de conocimiento, de saber que nos van a entregar las doctoras y posteriormente generemos otras instancias para que podamos ir viendo, aprendiendo y sabiendo respecto de las otras situaciones. Yo soy bien poco protocolar y creo que lo importante es que ahora vayamos al grano. Por lo tanto, voy genéricamente a decir que contamos con algunas autoridades, tanto del CORE como de concejales de Puchuncaví, representación de la Seremi de Salud, pero no me voy a extender en la presentación. Lo importante es que nos concentremos en esto y, como les digo, lo importante es que entendamos que hoy vamos a aprender un montón de una parte, de un peldaño, de un ladrillito sobre lo que tenemos que saber de contaminación. Le agradecemos muchísimo a las doctoras Madrid y González que nos van a explicar más el trabajo. Yo me voy a quedar callado ahora y sí, porque ustedes no vinieron a verme a mí. Y vamos a dejarla a ella y el acuerdo es que vamos a dejar un rato después para que ustedes puedan preguntar. Ya, no solamente aquí se trata de escuchar lo que nos tengan que decir las científicas que investigaron, sino que entendemos que hay un rol ahí de la universidad también de ser de mediador para que la ciencia llegue a toda la gente la pueda entender y eso nos sirva después para actuar, para protegernos, para intervenir de manera consciente e informada en las conversaciones y en las discusiones. Así que, sin más, dejamos con ustedes a la doctora y un gran agradecimiento por la actividad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel González, soy con la doctora Eva Madrid. Yo soy doctora en gestión ambiental, no soy médico. Eva sí es médico de la Escuela de Medicina y juntas hicimos esta investigación, obviamente con un equipo también que nos acompañaba. Y les queremos contar hoy día cuáles fueron los resultados de esta investigación, porque bueno, como científicos sabemos que la ciencia no sirve de nada si es que no se extiende a las comunidades que están involucradas. Entonces este estudio en particular, como decía Aníbal, hay mucho estudio previo, pero este en particular se trata de la relación que encontramos entre la concentración de metales en el suelo y la metilación de genes supresores de cáncer, que queremos explicarle también de qué se trata esto, porque puede parecer un término un poco complicado. Un poco de antecedentes de por qué, de dónde nace este estudio. Funcionaste la primera vez. Ahí está. Bueno, es importante saber que el tema de la contaminación de los suelos, y ustedes lo deben saber muy bien, no es algo que hayamos descubierto ahora, es algo que ya desde el año 86 encontré yo lo que rastreé, esa González no soy yo, es otra persona, del año 86 se venía advirtiendo que el complejo industrial había generado, o que había una asociación entre el complejo industrial y un enriquecimiento de los metales en el suelo. En ese año se hicieron cosas muy exploratorias y
y después ya fueron haciéndose un poco más producidas, digamos, hasta que ya en el año 2014, que fue un estudio que abordé yo y después otras personas, y pudimos lograr este tipo de mapas en el suelo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el mapa de pH que hicimos en el suelo, que muestra que claramente hay un área cercana al complejo industrial que tiene un pH extremadamente ácido. Estoy hablando de pH entre 4,5 y 5,5, lo normal es 7 en un suelo saludable. También pudimos lograr hacer mapas de cobre, hicimos de todos los metales, que aquí también se ve, no se ve muy bien, pero aquí está el borde, que es una normativa internacional, que es la norma italiana, y toda esta área ya está sobrepasando esta normativa de cobre, que sería más o menos el 70% del área de la más comuna. Obviamente hay una zona que está con más enriquecimiento que otras. Y también se hizo y lo que vamos a ver hoy, que es el mapa de arsénico, que también, si bien es un área más restringida, porque el cobre es predominante en las emisiones del complejo industrial, pero también muestra que hay aproximadamente un 30% del área que está sobrepasando normativa internacional de arsénico en este caso. ¿Qué? Qué gusto saber. Esto se hizo un trabajo entre 2015 y 2017, fueron 340 muestras de suelo que se tomaron en toda el área, y se usó, como le digo, norma italiana como referencia. ¿Por qué? Porque en Chile no tenemos norma del suelo, y Italia sí la tiene, y lo bueno que tiene Italia es que tiene el mismo fondo geológico que nosotros, entonces por eso usamos esta normativa, y se trabajó con métodos geoestadísticos para poder llegar a este tipo de mapas. Bueno, ¿cómo se decidió dónde muestrear? Un poco para que se entienda, se muestreó la dirección de los vientos, en toda la dirección de los vientos, también haciendo unidades según la distancia de la fundición, de 0 a 2, de 0 a 4, y también por la orientación, la pendiente. Entonces eso nos dio un mapa de todas estas unidades de muestrear, y eso nos permitió hacer un muestreo estadístico bastante válido y que fue publicado en revistas internacionales. Bueno, ese es un antecedente. Teníamos la existencia de esto y sabíamos que hay un enriquecimiento de metales en el suelo. Punto 2. Sabemos que algunos de estos metales están catalogados por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer como cancerígenos y otros como posibles cancerígenos. Dentro del grupo de los cancerígenos, que ya está demostrado que son cancerígenos porque hay suficiente evidencia, está el cromo, el arsénico, el cadmio y el níquel. Pero dentro de los metales que nosotros vimos en esta área, es el arsénico el que tiene más enriquecimiento, el que está en mayor proporción y el que está sobrepasando normativas internacionales. Entonces, por eso es el metal de interés en este caso. Punto 3. También se habían hecho evaluaciones de riesgo a la salud. Y estas evaluaciones de riesgo, que voy a explicar cortito lo que es un análisis de riesgo. Es un modelo matemático que en base a la concentración de metales en el suelo y en base a algunos estándares, por ejemplo, hay estándares de peso de las personas, hay estándares de cuánta tierra aspira una persona, hay estándares de cuánto tiempo pasa un niño jugando afuera. En base a estos estándares se había definido que en el área podía haber un riesgo cancerígeno para niños por ingesta de suelo y por aspiración de suelo. No habíamos encontrado riesgo para consumo de metales en vegetales. Para eso no, por diversas razones, porque la gente no come todo lo que come no viene de aquí, obviamente, y también porque los suelos se enmiendan antes de flotar. Pero sí había una sospecha de que había un riesgo no aceptable en estos casos. Claramente estos métodos de evaluación de riesgo tienen mucha incertidumbre, porque ellos asumen que un hombre adulto pesa 70 kilos, que un niño pasa 4 horas jugando afuera, y eso no siempre es igual en todos lados. Estos son estándares que son de la EPA, que son internacionales. Entonces quisimos hacer algo que tuviera menos incertidumbre, que tuviera una certeza mayor de los resultados. Y por eso también llegamos a este estudio que fue directamente con la gente. Bueno, también es importante saber que el riesgo no viene solamente por una vía. O sea, estos análisis de riesgo me decían, no hay riesgo por ingesta de suelo. Y después había otro que decía, no hay riesgo por aspiración de suelo. Pero resulta que el riesgo es la suma de todo esto. O sea, yo tengo contacto por ingerir suelo, por tocar el suelo, sobre todo los agricultores, por aspirar el polvo en resuspensión, que aquí, por lo menos en las zonas que están más afectadas, como los maitenes, hay mucho piso de tierra, entonces se resuspende. También por ingesta de alimentos, todo eso se suma. Y todo eso además que no es por un metal, sino que son varios metales que están presentes. Entonces, el riesgo es la suma de todo eso. Y muchos estudios habían abordado
solamente un metal o solamente una vía de exposición. Entonces, lo que quisimos hacer fue algo que tuviera mayores certezas. Entonces llegamos a esto que dijimos, bueno, también por otro lado hay una evidencia internacional, otros estudios en otras partes del mundo, como saben, el tema de las condiciones de metales no es algo que sea en Chile nomás. Por ejemplo, en China hay muchos casos de que las condiciones están puestas al lado de las poblaciones y hay muchos casos de contaminación que han dado origen a estudios que demuestran que los metales pueden causar daño epigenético en genes supresores de cáncer. Ahora, ¿qué es una modificación epigenética? Eso lo va a explicar la doctora que lo sabe mucho mejor que yo. Bien, buenas tardes. Quería pedir si no es impertinente, como estoy a más de 2 metros, si me permiten sacar la mascarilla, porque estoy un poco asmática y me cuesta mucho hablar con mascarilla. Tengo las vacunas al día y disculpen. La conocemos también. Bien, quería explicar una cosa bien general respecto de la generación de tumores, que es en el fondo lo que nos mueve, lo que nos motivó a intentar plantear algunos proyectos en esta zona y ciertamente es una de las patologías más temidas y más complicadas en el contexto, sobre todo de las zonas contaminadas. La generación de un cáncer, esto va hacia, siempre implica como un primer punto células que empiezan a dividirse sin control. Tenemos que tener división celular, pero esta tiene que ser controlada. Si yo me corto, voy a tener una división celular para que se genere una nueva piel que cubra mi herida, pero va a llegar un momento en que va a haber señales de que esas divisiones, si se acuerdan algunas personas del colegio, que llamamos mitosis, se detengan. En el cáncer falla el mecanismo inicial de detención de la división, entonces las células se siguen dividiendo para generar lo que en lenguaje común llamamos un tumor. Entonces estos tumores empiezan a crecer y se asientan en un lugar, y como en todas partes tenemos vasos sanguíneos que llegan y envuelven, el gran riesgo es que eventualmente alguna de estas células malignas va a cruzar un vaso sanguíneo, va a entrar a la circulación y va a avanzar hacia otros lugares. Y al llegar a otro lugar puede volver a atravesar el vaso sanguíneo y asentarse en un nuevo tejido. Y eso es lo que le llamamos metástasis, es decir, un tumor primario que puede ser de mi hígado es capaz de repente de generarme una metástasis, que es un tumor secundario en el cerebro. Y ese es el mecanismo. Y eso implica que esta célula que sale acá tiene que generar muchos cambios, tiene que ser capaz de anclarse, de afirmarse, de empezar nuevamente a hacer mitosis en un terreno de un órgano que no es el primario y por lo tanto no lo está acogiendo. Entonces, y eso me va a generar lo que se llama metástasis y que es finalmente lo que suele terminar con la vida de la persona. Eso es el proceso general. En la medida que yo estoy en un estado de general saludable, bien nutrido, y tengo una inmunidad, es decir, mis defensas funcionan, yo voy a tener el cáncer a raya, porque casi todos los días generamos alguna célula que puede ser maligna, pero tenemos defensores, tenemos células que son capaces de comerse esas células que se detectan como aberrantes. Entonces, con una inmunidad adecuada, las personas mantienen sus tumores a raya. Y también tenemos lo que se llaman proteínas supresores de tumores, que son cientos,
son muchísimas, y son proteínas con defensas bajas. Se han fijado que muchas veces la gente dice, esta persona ha estado deprimida mucho tiempo y de repente aparece un proceso maligno. Porque yo bajo mis niveles de inmunidad y defensas. Hay algunas proteínas también capaces de inducir cáncer y muchos agresores externos. Las radiaciones, todos han escuchado, por ejemplo, el aumento de diferentes tipos de cáncer a la gente que sobrevivió las dos bombas atómicas en Japón en la Segunda Guerra Mundial, en la gente que está en Chernobyl. Las radiaciones son muy... algunos químicos y dentro de eso hay algunos metales pesados. Pero lo más importante es que el cáncer siempre es multifactorial. El tener uno de estos elementos no implica que yo voy a tener cáncer, ni siquiera implica que yo tenga una posibilidad de decir a esta persona le aumentó la probabilidad en tanto. Porque el que se pueda generar depende de si yo fumo, depende de la edad, depende de cómo está mi estado nutricional, depende de cómo responda mi inmunidad, depende de mi genética también. Bien, entonces, como decía, dentro de todas las cosas que pueden colaborar a evitar un proceso maligno están lo que se llaman las proteínas supresoras tumorales, que son proteínas que pueden mantener a raya estas mitosis de las cuales yo les hablo. Y estas proteínas en el organismo, todos estamos hechos de proteínas, todas nuestras características son proteínas. Si yo tengo el pelo de un color, es proteína. Si sé escuchar, si tengo un síndrome espectro autista, lo que sea, son proteínas que codifican características en nosotros. Entonces, cada proteína está codificada en una parte de mi DNA, que es lo que se llama un gen. Y ese gen, cuando es necesario que esa proteína se produce, la produce. Entonces, el DNA es una hebra que está como una doble hélice, no sé si se acuerdan, y tiene marcas que son 4 bases nitrogenadas que se llaman alanina, timina, guanina y citosina. Entonces, eso teje como un código, y ese es nuestro código genético, por ejemplo, A, T, C, CC, A, etc. Y eso es un código genético. Cuando dicen que se descifra el genoma, es porque se descifra ese código de la cadena de DNA. Entonces, bien. Si esto es una célula y esto es el núcleo de la célula, el DNA está dentro del núcleo de las células, yo voy a tener una parte externa que se llama citoplasma y voy a tener el núcleo. Y aquí yo tengo mi DNA. Es larguísimo, está empaquetado, pero aquí va para graficar. Entonces, para que se produzca una proteína, ese DNA lo que tiene que hacer es que en el inicio del gen, que se llama promotor, la primera porción, la molécula de DNA va a tejer una molécula idéntica que se llama RNA mensajero. Y esa molécula va a salir al citoplasma y va a formar la proteína. En este caso, la proteína supresora de tumores, pero podría ser la proteína del color de mis ojos, la proteína del color de mi pelo, lo que sea. Y esa proteína va a viajar a los tejidos, y si yo en cualquier lugar empieza a formarse un mini tumor, lo que va a hacer es que va a ayudar a regular esto para que no se nos convierta en un tumor grande. Esa es la función de una proteína supresora de tumores. ¿Qué pasa cuando yo tengo agresiones externas? Esto que está como estas flechitas
Puede ser una irradiación, puede ser que yo fumé en exceso, puede ser que tengo antecedentes genéticos de muchas personas con cáncer de mama. Cualquier elemento externo puede poner aquí unas moléculas que se llaman grupos metilos. ¿Y qué pasa? Si esta molécula se bloquea acá, entonces el RNA mensajero, que es el que lleva la información desde mi gen para producir la proteína, no se va a producir. Y por lo tanto no se va a producir la proteína. Si eso se me junta con otros factores, que justo estoy fumando mucho, justo me deprimí, tenemos mayor riesgo de que esas células que generamos todos los días puedan efectivamente convertirse en tumor. Hasta ahí todo es teoría, pero como hay antecedentes de personas que cultivando células y haciendo algunos experimentos se daban cuenta que los metales pesados pueden contribuir en esto, en reducirlo o aumentar la metilación de estos genes, es que nosotros definimos 4 genes supresores tumorales. Esto lo decidieron los expertos en base a tratar de cubrir proteínas supresoras tumorales que pudieran actuar sobre diferentes tipos de cáncer, de tubo digestivo, respiratorio, de pulmón, de vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y los expertos, los biólogos moleculares, nos dijeron, estos son los 4 genes que ustedes deberían probar y testear si es que en Ventanas y Puchuncaví las personas pueden tener grupos metilo en su DNA. ¿Qué hicimos? Puse esta foto, porque, perdón que recurra a una anécdota personal, pero cuando yo era niña, teníamos una cabañita en Maitencillo, y veníamos todos los fines de semana porque éramos 5 hermanos, y nosotros teníamos calculado con mis hermanos a qué hora tiraban la escoria aquí al frente. Y hacíamos a mi padre que saliera 20 horas a las 7 para poder llegar y ver cómo caía la escoria, que era un espectáculo así como para un niño muy llamativo, porque todavía tengo como la imagen de que caía por el cerro, luego se resquebrajaba y sonaba. Y bueno, y hoy tenemos este gran escorial aquí, que además está al lado de un humedal. Isabel, hoy no tenemos tiempo, pero cuando ustedes quieran, Isabel tomó muestras de ese humedal, de los sedimentos, de las aguas, y dentro de todo su muestreo, el paréntesis. El objetivo aquí era, nosotros queríamos saber si la concentración de metales en el suelo alrededor de este complejo industrial se tenía asociación con el estado de metilación de los genes que supresores de tumores, de estos 4, que existen cientos, como les digo, en las personas que llevaban más de 5 años viviendo. Entonces, ¿qué hicimos? Isabel con todo el equipo de la Católica tomaron estas muestras de suelo, que eran como, ¿cuánto? Como 600. 300, perdón. 300. Y así se determinó una zona que nosotros le llamamos la zona expuesta, porque los niveles de arsénico de esa zona superaban la norma italiana que nos decía que el máximo que puede haber es 20 partes por millón, o 20 miligramos en cada kilo de tierra. Como aquí superaba, fueron las personas que nosotros tomamos como participantes de la zona expuesta. Y para compararla, se seleccionaron 140 personas voluntarias que estuvieran en zona no expuesta, es decir, zonas bajas en arsénico en la tierra. Este estudio se llama de corte transversal porque lo que hicimos fue tomar todas las muestras y después partir todo lo que era laboratorio, extraer el DNA y empezar a buscar.
tomamos estas dos zonas de muestreo. En la zona que la norma italiana dice 20, pero Isabel puso acá, lo que se eligió eran zonas con más de 30, es decir, que había evidencia que estaba por encima de la norma italiana. Y los controles eran zonas que estuvieran dentro de la normativa de arsénicos. Se hizo un muestreo aleatorio, es decir, esto estuvo a cargo de la Universidad de la Frontera de Temuco, en que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dio los planos, los mapas muestrales y se hizo un muestreo que fuera muy representativo de la zona. Se tomaron 140 participantes voluntarios que estaban la mayoría en Campeche, Salinas y Maitenes, y 140 en zonas de control que resultó Colmo, Independencia, Mantagua, Fuerte Aguayo y Maitencillo. Tenían que ser adultos, nosotros no muestreamos niños, después vinimos a muestrear niños en otro proyecto de Maite Vera Saluce, que es otra publicación, y tenían que haber vivido más de 5 años acá. Se tomaron las muestras, se fue a las casas, nos aprobó el Comité Ético Científico del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y analizamos dos cosas: el DNA de cada persona para saber qué porcentaje de metilación tenía en sus células, y luego categorizamos, o sea, pusimos los participantes entre personas que no tienen nada de metilación y personas que pudieran tener algún grado de metilación. ¿Por qué? Porque la metilación también es un proceso normal o fisiológico que puede ocurrir cuando uno fuma, cuando ha tenido exposición a algunos tipos de fármacos, cuando ha tenido irradiaciones cerca, cuando ha tenido otras agresiones en el cuerpo que también pueden haber inducido. La edad también, hay unas partículas llamadas radicales libres que también pueden generar metilación. Entonces, como nosotros sabemos que hay un nivel de metilación que podemos tener todos de manera normal, entonces dijimos ya, veamos las cuántas porcentaje tenemos de personas libres de metilación en estos genes. No voy a hablar nada de los análisis estadísticos, solamente decir que los matemáticos hicieron un procedimiento matemático para hacer lo que se llama un control estadístico. Es decir, lograr poner los datos de tabaco, de edad, en un modelo matemático de manera que no influyeran los resultados, que nosotros pudiéramos decir, esta diferencia es solo por vivir aquí o vivir allá, no por fumar. ¿Ya? Entonces, de los 4 genes, 3, P16, APC y este RAS R1A, no tenían ninguna diferencia entre la gente que vivía en la zona con metales pesados y la gente que no. Pero uno de ellos, P53, que las personas tenían más o menos un 9% de metilación normal o fisiológica, en esta zona aumentaba un 16%. Y eso otorgaba la manera de ver si una comparación estadística es significativa y no es por el azar, es con este numerito que se llama p-valor, que estaba muy bajito, es decir, nos decía que efectivamente hay una diferencia significativa. Y cuando hicimos el segundo ejercicio, es decir, tomar todas las personas que no tienen nada de metilación, en las zonas de control teníamos un 56% de las personas que tenían sus genes libres de metilación, y en la zona expuesta esto nos bajaba a un 40%. Eso también era muy significativo estadísticamente. Esto es importante comentarles que si bien es una diferencia estadísticamente significativa, que son
el lenguaje que nosotros manejamos cuando hacemos un estudio de este tipo, eso no tiene relación con decir que el tener mayor porcentaje de metilación me va a llevar a un cáncer. Por la razón que les dije al principio, el cáncer es multifactorial. Y ustedes todos deben conocer el tío que ha fumado 70 años y no tiene cáncer, y la señora que está al lado lo contrajo. O sea, el cáncer es multifactorial y afortunadamente los organismos vivos, los seres humanos y también los animalitos, tenemos muchos mecanismos de compensación. ¿Que es un daño o no es un daño? Sí, aparentemente hay un efecto y hay una asociación muy clara, y esa es la razón por la cual una de las revistas más importantes de Alemania lo quiso publicar. O sea, hay una asociación evidente, pero no hay un relato que vaya a preocupar a las personas. Por lo que les digo, los seres humanos tenemos una maravillosa capacidad de adaptación. Por eso para mí era importante venir, porque como son conceptos de una persona que está metida en un laboratorio, es importante tratar de ponerlos en el lenguaje común, porque si no uno puede entrar en una dinámica de terror, de miedo, y no es la idea. Además, nosotros partimos con Isabel, en realidad ella partió y ella me invitó a mí hace unos 10 años. Entonces suponíamos que en el 2020 ya íbamos a tener unos 80 o 100 artículos de otros investigadores que se pudieran asociar o relacionar con lo que nosotros estábamos haciendo para poder hacer el mapa completo. Y lamentablemente somos el primer artículo publicado respecto de la salud de las personas. Y eso también tiene que ver con muchos factores, tiene que ver a lo mejor con financiamiento, tiene que ver con que muchos de los investigadores están en otras líneas, pero efectivamente estos son hallazgos aislados, que son pequeñas contribuciones al cuadro general del conocimiento que deberíamos tener sobre la zona. Bien, como conclusiones, vivir por más de 5 años en una zona con niveles elevados de metales pesados se asocia con un aumento de metilación en el gen del P53. En los otros no pudimos encontrar nada, aparentemente están libres de daño. Controlando matemáticamente, como les decía, por hábitos de tabaco, edad y todo el tiempo de residencia, la proporción de personas que no tienen nada de metilación, que es un 55% en las zonas verdes, se reduce en las zonas donde los metales pesados están un poco más elevados. Se hace necesario medir la proteína. Nosotros medimos si el gen estaba metilado, lo cual puede silenciar la producción de la proteína. Pero como los organismos tienen mecanismos compensatorios, a veces se compensa no destruyendo la proteína, manteniéndola más tiempo. O sea, necesitamos medirla para poder saber si efectivamente esto se está traduciendo en que además la proteína P53 está reducida. Se hace necesario asociar este hallazgo con sistemas de vigilancia de aparición de tumores. Nosotros tenemos la estadística por región que nos dicen que en Valparaíso las tasas de cáncer son más elevadas que el resto del país, pero no tenemos una desagregación por comunas que nos pudiera realmente dar más luces respecto de las estadísticas regionales. No se refieren a un proceso al interior de las células, pero se hace fundamental seguir investigando para ver si estos hallazgos al interior de las células también se asocian a un aumento de las tasas de cáncer y de otras patologías también, porque las metilaciones pueden tener relación con varias patologías. Este es un agradecimiento a los colegas que trabajaron, Isabel de la Universidad Católica, Carolina y el doctor San Martín, Villena y Párraga, que fueron los que hicieron todos los procedimientos de laboratorio, el doctor Felipe Cardemil, el doctor Felipe Martínez y el doctor Juan Reyes de la Católica, con quienes trabajamos todos los modelos matemáticos,
y el doctor Sergio Muñoz, que es el director del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera en Temuco, que fue el que hizo todos los muestreos con los mapas del INE. Bueno, y finalmente lo más importante es, no sé si habrá alguien de las 280 personas, pero el agradecimiento muy grande es a todas las personas que entregaron su confianza para permitirnos tomar muestras en sus casas o en sus muestras biológicas para poder contribuir con y todo lo que podamos en el futuro. Así que muchas gracias y estamos disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias. Yo no sé si haya alguna otra persona, pero personalizo en ti. Anduvimos con Isabel casa por casa en el verano y muy agradecidos no solo de la colaboración que todos los vecinos tenían, sino que además de los docenas de Coca-Cola, bebidas, quiquitos, sopaipillas y todo lo que nos ha acogido. Así que muchas gracias. Usted tenía una... Hola, buenas tardes. Soy Gloria. Hola, de la Fundación Oncológica Infantil de la Quinta Región, Franco Secretario, mamá oncológica, con una chica en revisión ahora, hace 5 años, con una leucemia infantil. Tenemos muy claro que hay un gran aumento tanto de sarcomas como de linfomas en la Quinta Región. Pero en el caso de la leucemia, mi pregunta es como puntual. Si un niño ya entró en revisión y ha vivido por más de 5 años, prácticamente, o nació en esta comuna, las probabilidades de recaída en los niños con leucemia, que son bastante, aumentan. Creo que esa es una pregunta que no soy capaz de responderte. Primero porque no soy experta en oncología, pero creo que incluso la gente que es más experta resulta muy difícil porque por la misma razón que hablábamos, es tan multifactorial que es muy complejo. Incluso todas estas pruebas que nosotros hicimos fueron pruebas que, además de resultarnos muy caras porque era la primera vez que se hacían, porque había que poner las técnicas a punto, igual están en un nivel experimental. Entonces tampoco son técnicas que se hayan adaptado ni incorporado al arsenal diagnóstico habitual de ninguna parte del mundo. Entonces creo que es muy difícil responder lo que pregunta. Pero sí estarían un poco más alto que... Depende, porque eso es, o sea, igual nosotros solo trabajamos con adultos, no trabajamos con niños. Bueno, ahí se deja exento el trabajo. Pero aún así, los adultos, y el promedio de residencia era muy alto, ¿te acuerdas? Era el promedio de tiempo de residencia en la zona, nosotros pusimos más de 5 años, pero el promedio de toda esa gente era como, me parece que 12 o 13 años. Y aún así, si te fijas, la mitad de las personas conservan su genoma perfecto. Y aún así, en zonas limpias hay menos proporción, pero también hay algo de metilación. Entonces es muy, muy difícil poder aventurar algo así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia Garri. Quisiera saber si es posible aumentar la complejidad de estos exámenes, aumentar la complejidad de la investigación. Digamos que ustedes están siendo pioneras en este momento, con otros, por ejemplo, con el mismo gobierno que prometió exámenes toxicológicos a muchos niños acá en la comuna, y si es posible además complementar esta información con una pesquisa de tipo mental y psicológica que también nos ha afectado mucho, y que hay la Universidad de Chile, con la profesora Adriana Espinosa, que está liderando una investigación y una pronta publicación de los resultados que han hecho, al igual que ustedes, pioneros en el tema mental que ha afectado a la comunidad.
Bueno, son varias preguntas en una, pero ciertamente que es muy importante que haya investigación y que además la investigación se divulgue. Porque yo con anterioridad haber venido para acá, me acuerdo estaba en un comité de tesis, haber revisado un par de tesis que trataban de asociar autismo con algunos metales y van quedando. Entonces la investigación que no se divulga y no se publica no existe y por lo tanto es importante y los mecanismos que hay en Chile para que los investigadores publiquen, todas las fuentes de financiamiento obligan a publicar. Y bueno, entiendo una promesa de aumentar la proporción del PIB que se va a ir a investigación. Yo me acuerdo haber ido una vez a una charla pequeña que hizo el presidente Lagos y él nos dijo, yo como promesa de campaña prometí aumentar la proporción del Producto Interno Bruto destinado a investigación a un 2%. Estamos en un 0, y tanto, dijo. Y hay dos cosas que me duelen. La primera es que no haya subido, pero lo que más me duele es que nadie me haya reclamado, dijo él, y me quedó dando vueltas. Por eso yo espero que la comunidad científica, si hubo una promesa de aumentar la proporción destinada a investigación, ojalá se pueda lograr. Yo sé que las necesidades son muchas y los recursos son limitados, pero efectivamente, no solo yo, creo que es muy necesario y creo que hay mucho consenso en que es muy necesario generar propuestas de investigación que puedan contribuir con evidencia y conocimiento. El problema es que las decisiones en términos de políticas públicas, las decisiones de autoridades tienen que estar sustentadas en evidencia, en conocimiento confiable, que es lo que no tenemos. Me soplan de aquí de producción que esta doctora Juanita Fernández, que colabora en este momento con la Seremi de Salud, muchos la deben conocer, porque ha estado muchas veces aquí, y Juanita quería un poco explicarnos respecto de esto. Por eso con esto no te doy la palabra al tiro, porque para conectar con la voluntad de la Seremi, que entiendo que tú nos puedes contar un poco qué son las cosas que se van a hacer ahora. Oye, un millón de gracias, Iván. Hola, doctora, ¿cómo está? Gracias, doctora. No es necesario, sí, es breve lo que voy a decir. En primer lugar, vengo representando al Seremi. Él no pudo venir porque estaba en otra reunión y estaba citado anteriormente a esto, y sabe mi relación con la comuna, con las dos comunas que data de tantos años. Pero en primer lugar les tengo que contar que yo algo del trabajo de la doctora ya conocía, pero estaban esperando poderlo presentar en esta oportunidad. La investigación hace avanzar la ciencia. No siempre se entiende de que se haga investigación y no se avance, porque no es nunca una cosa que es determinante. Se asocia y en la base en que se van asociando cosas se llega a conclusiones. Quiero contarles que nosotros hemos entrado en algunos problemas y conflictos con algunas instancias que no han querido tomar en cuenta trabajos como el de la doctora. Y desde la Seremi de Salud de Valparaíso estamos insistiendo, y lo hicimos con la ministra, que sí nos puso oreja, porque lamentablemente la instancia anterior al nuevo gobierno sacó las conclusiones del trabajo y no lo tomó en cuenta, y nosotros encontramos que este trabajo es muy importante. Para nosotros, aunque no sea algo, como dice la doctora, que no sea algo obligatorio, porque hay tantos factores que inciden en la declaración final de un cáncer, que se declare o no se declare, para nosotros sí es importante como antecedente y tiene que guiar políticas públicas. Nosotros estamos acercándonos al tema de la contaminación desde todos los puntos posibles, no solamente lo que se ve, se siente o uno reclama, sino que todo lo que puede sumar elementos. Y por eso ustedes han visto, gracias a don Carlos que me mandó las fotos, que hay menos buques en la bahía, por ejemplo, que están a la gira, todos los elementos que puedan contribuir de alguna manera con la contaminación,
estamos tratando de compensarlos y también en este momento hemos estado interviniendo gracias a la colaboración de varias otras seremías y de la nueva superintendenta de Medio Ambiente. Tenemos en este momento declarada la alerta sanitaria y disminuida la proporción de contaminantes en el ambiente. La gente lo dice, lo siente y hemos tenido muchos problemas sí en los colegios y estamos trabajando día y noche para que estos días de vacaciones podamos entender por qué está sucediendo esto. Pero queremos decirle que sí, que para nosotros como Seremia de Valparaíso sí hay una relación, sí existe la relación con la salud mental, sí existe la relación con la salud de los niños, en las enfermedades crónicas, en las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la contaminación, pero también con enfermedades agudas como el asma de los niños o en bronquitis crónica. Así que quiero decirles que cuenten con nosotros, que estamos trabajando, estamos haciendo todo lo posible y por eso estoy yo acá para mandarles este saludo y decirles que por favor crean que nosotros estamos haciendo cosas que no estaba sucediendo antes y que tomamos en cuenta trabajos como el de la doctora. Gracias. Mi nombre es Juan Variedades, muy brevemente darles las gracias, recalcar lo que les decía Juanita, que aquí las correlaciones están claras, la contaminación está matando a la gente y como Olga decía también a propósito del plomo, los problemas neuronales son muy graves. Yo estoy siguiendo este trabajo del 2014 aproximadamente, donde ya había gran parte de resultados y todo en relación a los metales pesados, y tenemos una sola industria que produce metales pesados por lo menos más del 90%. Entonces es muy importante que ustedes vengan acá porque hay confusión en la población a veces por los medios por el motivo de que quién es el culpable o quién es el principal culpable, y ahí nosotros hemos dado la tarea de poner el sello de la Fundición Ventana alegando que nos digan que queremos privatizar, pero no es así, queremos nacionalizar, pero sobre todo queremos que la salud de las personas se respete y los derechos humanos. Entonces, en síntesis, ¿usted cerraría la fundición ahora o esperaría 5 años? Yo no puedo manifestarme en ese tipo de decisiones que son decisiones Si no significa que vamos a estar 5 años más con el mismo aberrante problema. Un inmobiliario en Puchuncaví que quiere construirse precisamente en el área roja. Los abogados que a mí me representan y también a mucha gente que está luchando para que no se lleve a cabo, entregamos esta publicación científica a los jueces. Se la entregamos antes del alegato y durante el alegato le explicamos a los jueces, mire, esta es la situación y por esto hay que repensar las cosas. A ese nivel de utilidad tiene este tipo de elementos y quería contar esa anécdota porque realmente hoy día en la mañana fue la misma comunidad la que pudo utilizar ese insumo para defender el territorio, para precaver la salud de nuestros vecinos y vecinas, y felicitarle una vez más por todo el trabajo, la dedicación y también el interés de poder venir aquí a presentar los resultados. Muchas gracias. Ricardo, sí, muchas gracias. Si me permites hacer una precisión, como les decía, también el deber tenía que ver con una obligación que siempre tiene que tener la ciencia, primero con la sociedad civil y sobre todo si esa sociedad civil son personas que ayudaron y colaboraron. Pero también, lo habíamos conversado incluso con Aníbal, también tratar de ser un ente tranquilizador, en el sentido que si tú entregas ese manuscrito, va a quedar probablemente a discreción de lo que decida ese juez. Si es zona roja, hay una cosa bien puntual que tiene una probabilidad un poco más elevada de tener una metilación, pero eso no significa que necesariamente esas personas van a tener cáncer. Lo quiero súper insistir porque me tocó ver en este programa que se llama Última Mirada y después de nuevo una persona que escribió un libro sobre esta zona y él le decía a
cáncer. Le decía, sí, porque hay un estudio de la doctora Madrid que comprueba que hay más cáncer. Y yo miraba esto y efectivamente nosotros estamos dando unos datos de elementos que suceden en el DNA de las personas que podría eventualmente llevar, pero lo que nosotros hacemos no es nada si no se complementa, como dijo Juanita, con las estadísticas o con los números que efectivamente digan si lo que nosotros encontramos se traduce en mayor tasa de cáncer o de mortalidad por cáncer en la zona. Para precisarlo, porque nosotros queremos contribuir a un pool de conocimiento, pero no queremos estar asustando a la población. Sí, le voy a dar la palabra a Cata, pero les cuento, les doy la información. Allá atrás hay un grupo de internas e internos de medicina de séptimo año. Anteayer, hicimos el ejercicio nosotros de buscar los datos que hay sobre muertes en cáncer, cardiovasculares y respiratorias a nivel nacional por comuna. Y efectivamente hay muy poco dato, los datos no son consistentes, no es posible demostrar nada, pero cuando uno no puede demostrar nada no quiere decir que esté demostrando que nada ocurre, simplemente no pudo demostrar algo, ¿ya? De manera que, por ejemplo, la doctora Madrid pasó una cosa que decía la vigilancia del cáncer, y pasó entre varias propuestas, pero eso es una tremenda cosa que implica que pudiéramos efectivamente tener estadística cuando la gente se enferma. Porque normalmente hacemos estadística cuando la gente se muere, y entre que se enferma y se muere hay harta diferencia, hay harta distancia, no es lo mismo desde el punto de vista de entender la situación de salud. Apenas logramos tener por año de qué se muere grueso la gente, ¿ya? Es muy poquito dato, lo que hay en este momento disponible como para procesar los datos que entrega el Ministerio son poquitos y no permiten hacerse una idea ni de una cosa ni de lo contrario. Aun cuando sabemos que la contaminación es importante, sabemos el resultado de este trabajo, pero la estadística todavía falta y un poco entiendo que es también el camino que quiere emprender la serie. Cata, tú querías hablar y hay varias palabras pedidas, pero por favor les pido ir bien a la papa. No, yo lo que quería preguntarle a ustedes, porque si comparamos el estudio de ustedes y el estudio de Vera Salud, sí que ustedes también lo conocen, y que la conclusión es que los menores de 5 años están expuestos al cáncer, justamente porque juegan más en el suelo y están con más contacto con él, digamos. Si era conveniente que nosotros pidiéramos un seguro contra el cáncer para los niños. Bueno, Maite de la Saluce es parte de nuestro equipo, de hecho es coautora con nosotros. El otro, ella no, ahí testeamos con otra tesista que era Eloísa, si como ahí habíamos incorporado niños, se tomó polvo de habitación, no sé si se acuerdan cuando fuimos a las casas tomábamos polvo de habitación y lo que se hizo es medir si se asociaba los metales en el polvo de habitación con los metales que encontramos en los cabellos y en las uñas. Y luego tratamos de hacer esa misma asociación con otros genes supresores tumorales, pero no encontramos nada en los niños. No, yo estoy hablando de las conclusiones de Maite de la Salud, si se era parte de ese equipo. Con la Universidad Rusa, la norteamericana y todo. Sí, pero no hay mayor riesgo en los niños. Lo que los niños absorben más, tenían, pero nosotros no medimos nada relacionado con cáncer ahí. De hecho, lo que tratamos de medir fue también metilación de otros genes, pero no pudimos mostrar nada. Claro, quizás hay otro estudio que... Pero no, ese no se publicó, fue la de evaluación de riesgo. Pero sí, de evaluación de riesgo. Por eso yo al principio dije, hay varias formas de acercarse al problema y lo que se hizo antes de la investigación que estamos haciendo nosotros fue hacer evaluaciones de riesgo, que son modelos matemáticos en base a una fórmula, donde uno ingresa la contaminación, por otro lado ingresa el peso de un niño que es bajito, el tiempo que pasa expuesto al aire libre, cuánto come, cuánto ingiere. En base a eso se establece un mapa de posible riesgo cancerígeno. Cuando el riesgo es
más de 1 por 10 a la menos 4, que quiere decir que si una persona en 10.000 podría tener cáncer, se considera un riesgo no aceptable. Pero por eso yo decía que este tipo de aproximaciones tienen muchas incertidumbres. ¿Por qué? Porque se usan los estándares de la EPA. O sea, la EPA te dice un niño de tanta edad pesa tanto, un niño de esa edad pasa 4 horas al aire libre, un niño de esta edad se lleva la boca 10 veces al día. Entonces tiene mucha incertidumbre, entonces es un insumo, pero esto es un estudio que es mucho más concreto y situado en el territorio donde estamos. Y las evaluaciones de riesgo son súper útiles cuando uno compara varias localidades o cuando compara una localidad a lo largo del tiempo. Entonces uno puede decir, la localidad de Ventanas del año 80, por ejemplo, tenía menos evaluación de riesgo que la de hoy, eso sí. Pero es muy difícil hablar porque está todo en un modelo teórico. Te doy la palabra al tiro, solo una cosa. La alternativa, cuando hablamos del tema del riesgo, porque la discusión de políticas públicas, ojo, porque estas evaluaciones de riesgo sí son muy potentes en un sentido. Cuando yo quiero decir, aquí quiero hacer algo, se va a construir una empresa y quiero evitar el riesgo, yo no puedo esperar que me traigan los muertos y me los pongan arriba de la mesa. Tengo que hacer la cosa antes, tengo que evitarlo antes, y eso se hace a través del riesgo. ¿Es posible que a esta gente le pase más esto porque está expuesta a esta otra cosa? Si yo entiendo que la gente está, al estar expuesta puede tener más riesgo, se podría enfermar, debería tomar la decisión de política pública. Porque si yo pienso que se podría enfermar y me voy a poner a esperar que se enferme, no puedo. ¿Ya? Te doy la palabra. Gracias. Oye, entonces lo que tendríamos que hacer como comunidad para poder utilizar este informe que nos entrega la señora Eva Madrid y la señora Isabel es pedir como comunidad que se hagan otros informes o que se haga un seguimiento a las personas que ya se les hizo estudio, si es que están vivas todavía, todas, o empezar a hacer más informes para que podamos tener algunos resultados que sean útiles para nosotros y pedir que se haga, por ejemplo, un recurso de protección para nuestro pueblo, porque yo necesito que nos sirva de algo. O sea, la comunidad necesita que nos sirva para más, para que llegar más allá, claro, analizar y juntar datos, juntar evaluaciones de riesgo, pero la urgencia, yo creo que la incidencia de enfermedades asociadas con todos los metales pesados que estamos respirando, que estamos tragando en el agua, que estamos, no sé, absorbiendo cada vez que salimos a la calle, no solamente adentro de las casas. Entonces podríamos pedir con este resultado que se hagan más informes, que se hagan más estudios o que se hagan más investigaciones. No sé quién me puede responder esa pregunta. Gracias. Idealmente que haya muchos grupos de estudio trabajando en la zona, pero creo que un insumo importante es lo que dijo Juanita recién respecto de si va a haber algo, digamos, desde los niveles oficiales, porque están todos los certificados de función con sus direcciones, por lo tanto, hubo el Ceremi cuando nosotros, Yamet, creo que se llamaba, Yamet Fernando, él, por ejemplo, tomó harto interés y venía para acá y nos colaboró y él trató de llegar a las cifras. No sé si están en algún informe que ustedes pudieran proporcionar o algo, eso no, pero sería súper interesante que si ustedes tienen ahí un equipo que puedan llegar información como para saber, porque esto nosotros en medicina le llamamos resultados subrogados. ¿Hay alguno de los estudiantes que quieren un resultado subrogado? Respondan si se equivocan, tengo los oídos tapados. Los resultados subrogados se refiere cuando uno estudia, por ejemplo, y quiere saber si las personas tienen la carótida más gruesa, ¿cierto? Porque pudiera soltarse un trombo y hacer un accidente cerebrovascular. A las personas les da lo mismo si la carótida está más gruesa o no está más gruesa, o si tiene un grupo metilo más o no le tiene. A uno le interesa saber si se va a enfermar, si va a haber más mortalidad, si va a haber un problema de salud mental. Y eso se llaman resultados duros o resultados clínicamente relevantes. Entonces, nuestro estudio,
que lo hicimos con mucho cariño, que nos costó muchos recursos, mucha plata, que tuvimos que rastrojear entre 3 universidades y un ministerio, es hermoso, pero es un resultado subrogado. Entonces, es súper importante el complemento de lo que compromete Juanita, porque eso va a permitir que efectivamente uno diga, esto se está traduciendo y que las personas lo están pasando mal, y eso es lo que importa. O sea, que el estudio por sí solo no tiene ninguna incidencia a nivel de, por ejemplo, interponer algún tipo de recurso de protección o finalmente... Sí, bueno, el primer principio en medicina es que todas las decisiones se toman sobre resultados clínicamente relevantes, porque los procesos intracelulares son tantos y tan diversos que tú encuentres algo dentro de una célula no te dice necesariamente que el resultado va a ser, porque los cuerpos encuentran vías de compensación, de mejoría, etc. Entonces, por eso que es súper importante tener resultados duros, como decía Juanita, saber efectivamente de todos los certificados de función de esta zona, cuántos son por patología maligna. La tasa es más alta que la del resto del país, porque nosotros sabemos que Valparaíso tiene tasas más altas cuando uno desagrega por regiones, pero cuando uno lo hace en las comunas, la tasa es más alta que la de acá. Yo no lo sé. Perdón, en las cifras de Quintero, ojo, porque nosotros encontramos, yo no estoy diciendo que esas cifras haya que agarrarse y darlas por la verdad. En las cifras que sacamos del ministerio, encontramos que Quintero era 1/4 de mortalidad menos por cardiovasculares, por cardiovasculares que el promedio nacional. ¿Eso quiere decir que aquí no pasa nada? No, de ninguna manera yo estoy diciendo eso, no podría decirlo porque conozco la situación hace años. Pero los datos que tenemos disponibles actualmente del lado de las estadísticas ministeriales no apoyan que podamos sacar esas conclusiones tan fácilmente, por desgracia. La señora quería hablar y después Juanita quería también. Yo solamente quería mencionar de que una de las cosas importantes que se debe hacer por parte del Ministerio de Salud y del Estado de Chile en estos momentos es validar los estudios que se levanten y que el Estado los reconozca como tal para poder utilizarlos. Porque si no están reconocidos, no están validados, no los podemos usar como comunidad. Eso en primera instancia. Validar todos los estudios que tenemos, porque este no es el primero. Hay muchos otros que han sido publicados que tampoco están validados por el Estado, por lo tanto tampoco los podemos utilizar. Pero sobre salud humana es el único. Salud humana puede ser el otro. Bajamos todo lo que se refería a la zona. Salud humana. Y existen publicados, hay alrededor de 32 estudios o 36, y la mayoría se han referido a hortalizas, a pesticidas, a suelos, hay varios, pero salud humana no, por eso le digo, salud humana es el primero. No hay nada. Exacto, y cruzar la información con todos estos otros estudios que hay, porque hay estudios que demuestran y demarcan cuáles son las zonas rojas, claramente en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Eso como primer aporte. En segundo lugar, solicitar aquí a la representante de salud que se liberen las estadísticas que hay, porque claro, Quintero no tiene estadísticas, y Puchuncaví tampoco, porque nuestro hospital es de baja complejidad, nosotros no tenemos hospital, por decirlo de alguna manera. Tenemos una costa mejorada. Por lo tanto, todo lo que son enfermedades cardiovasculares, de cáncer y tratamientos oncológicos para adultos y niños son derivados a Viña del Mar y al Banfiore. Por lo tanto, ellos manejan las estadísticas de nuestras comunas. Por eso no hay datos. Lo que pasa es que las estadísticas, Juanita me puede corregir, pero entiendo que Antofagasta solamente y otra región tienen vigilancia epidemiológica. Aquí no hay vigilancia epidemiológica. Porque la estadística no entonces, la vigilancia epidemiológica significa que cada nuevo caso de las patologías que tienen vigilancia tiene que ser reportado y seguido. Lo que hay son estadísticas de defunción, pero las estadísticas de defunción, a mí me decía una persona, me decía, mi mamá tuvo cáncer y como yo estaba tan nerviosa, vi la dirección de mi hermano para poder acceder al Banfiore. Y esa persona falleció como un poblador de Valparaíso. Entonces, mientras no haya vigilancia epidemiológica como hay en Antofagasta, esto va a ser muy complejo. Ojalá se logre. Eso era lo que en ese tiempo nos hablaba el CEREMI, de intentar tener
un sistema de vigilancia epidemiológica que nosotros en el 2010-2012 decíamos, ojalá esté implementado pronto. Pero en este minuto, al no hay datos, entonces yo no veo nada que llorar, ¿cierto, Juanita? Bueno, yo lamentablemente tengo que darle una noticia que no es muy buena, porque resulta que nosotros asumimos hace 3 meses nomás, yo estoy hace 2, ¿ya? Pero, o sea, no me puedo hacer responsable de lo que no se hizo, pero sí les puedo comentar que lamentablemente recién tenemos protocolos para trabajar la epidemiología, el registro, el reporte, no había nada. Era un gran hoyo negro. Entonces resulta que hemos estado haciendo eso ahora y nos encontramos con este tema de la distorsión. Y eso se debe a la baja complejidad de los lugares donde la gente puede asistir. Entonces, no es que se haya equivocado de dar la dirección por casualidad de la hermana, sino que simplemente la gente da direcciones que no son para poderse atender en lugares de mayor complejidad. Y eso produce una distorsión enorme. Y nosotros, por eso, la Corte Suprema definió la realización de un censo. Y un censo sanitario sin necesidad de exámenes, porque los exámenes no sirven, porque están acumulados, porque están en cine. Lo importante es saber cuáles son las enfermedades en este momento, en esta foto que hay en esta zona. Y eso fue reducido a una toma de muestra que seguramente es estadísticamente significativa, pero que no va a tener, como no tiene la profundidad del trabajo, no va a tener una relevancia especial. Todavía no empieza, se supone que empieza en 3 semanas más. No quiero dar fecha porque no tenemos. Pregunto todos los lunes cuándo empieza el trabajo. No se sabe, no se sabe, no se sabe. ¿Por qué? Porque están revisando la utilidad de ese trabajo. Entonces, sí, es que efectivamente en un censo, exactamente, las personas no están con su epicrisis ahí, no necesariamente saben exactamente pero el diagnóstico. Pero tú puedes saber quiénes son, porque resulta que la gente de la greda, por ejemplo, no hay ficha. Hemos buscado para hacer el seguimiento nosotros, ahora en estos 3 meses, empezar a hacer el seguimiento de los casos anteriores. Desde lo que ha pasado este año, que hay mucho más casos, pero no porque haya más casos, sino que porque se le crea a la gente y se hace el diagnóstico. ¿Y no han pensado en un sistema de vigilancia epidemiológica? Por supuesto, doctora, pero para eso necesitamos varias cosas que no tenemos. Pero es la primera objetivo, por lo menos de lo que yo estoy ahí, es para instalar acá un sistema de vigilancia epidemiológica. Creo que estas 2 comunas se lo merecen. Bueno, mucha suerte. Felicitaciones por el desafío. Solo que yo se la voy a cobrar en 3 años y 9 meses más. Porque yo creo que usted sabe que suele suceder que uno llega con algo, pero las autoridades cambian, van cambiando. Y el que estaba antes dejó hecho algo, luego viene otra persona. Entonces, ojalá que se vayan. Yo creo que el bienestar de las personas va más, trasciende las diferentes administraciones. Hay que preocuparse. Por eso que un sistema, por ejemplo, de vigilancia epidemiológica podría ser una línea a más largo plazo que obligue, sea quien sea el siguiente, a mantener eso. Teníamos entonces una palabra, tenías tú y el caballero. Palabra pedida. Brevemente, primero agradecerle a la doctora por la investigación. Hace hartos años atrás con mi hijo participamos en la toma de muestras en Campeche. Así que desde ese momento comenzamos junto con otros compañeros activistas a interiorizarnos de la investigación. Y hoy día ya con los resultados a mí me queda esta sensación que la quiero compartir. Usted nos está entregando con el estudio una luz de alerta, sumando más riesgo no sumando, sino que exponiendo un riesgo puntual y sumándolo a la larga lista de riesgos a los que estamos expuestos acá por vivir en una zona altamente contaminada. Entendiendo que es un aporte para visualizar este riesgo. Y aprovechando que está la doctora Juanita también, me alegro mucho verla, hace tiempo que no la veía. Es súper urgente que ojalá las autoridades ahora puedan escuchar o revisar una propuesta que entregamos hace harto tiempo atrás con el movimiento social que se conformó acá en Quintero y en Puchuncaví, que en ese tiempo se llamó Salvemos Quintero, en el cual
se hizo una comisión de salud en donde estaba un médico, Jaime Acevedo, trabajando, junto con Hugo Poblete y conmigo. Estábamos los tres. Y el doctor hizo una propuesta que se llama Sanemos Quintero, en donde ahí se escribe claramente, y es una propuesta que el doctor Andrés Chernitin firmó para que nosotros la levantáramos con toda la fuerza que pudiéramos. Llevamos todos estos años tratando de que se levante. Y uno de los puntos importantes de la propuesta es que Quintero y Puchuncaví, entendiendo lo que decía Priscila, que tenemos un hospital que más parece consultorio más que hospital, ¿cierto? Entendiendo que el aporte de las doctoras visibiliza el riesgo, la propuesta Sanemos Quintero pide a las autoridades que tengamos un departamento de toxicología clínica y otro departamento de bioestadística, entendiendo este vacío que tenemos, que no hay registro de las personas cuando se enferman, no tenemos claridad de nada respecto de la salud. Y eso obedece a que el sistema económico neoliberal hace que tengamos estos vacíos para que se puedan siempre las empresas seguir produciendo, pasando por arriba de los derechos humanos nuestros. Entonces, entendiendo que tenemos ese vacío lamentable, es urgente que como comunidad nos organicemos para que podamos exigirle a las autoridades que tanto nos han dicho que es un gobierno distinto. Más allá de las palabras, necesitamos acciones puntuales. Ya todos los gobiernos y las personas saben lo que necesitamos aquí. Y creo yo, espero que este sea un gobierno que marque la diferencia y avance un paso y no tengamos que retroceder 10 por avanzar uno. Es lamentable que en cada gobierno hay algunos que nos omiten y otros que avanzan un poco, pero al final no podemos estar siendo como el juguete de la gente, permitiendo que sigamos siendo postergados históricamente. Así que yo, como vecina de acá de Quintero y de Puchuncaví, solicito a la doctora que está a cargo acá ahora trabajando con la Seremía de Salud, que pudiera levantar no solo la urgencia de tener un hospital con especialistas y especialistas acordes a las enfermedades no transmisibles producto de la contaminación, eso es súper importante, pero también, y con esto termino, es urgente que podamos como comunidades tener la pesquisa permanente de todos los niños que se han intoxicado a lo largo de la historia de esta zona de sacrificio. Están abandonados. Y ese abandono no lo podemos continuar permitiendo. Tienen que tener la garantía de la pesquisa de su salud y ojalá la garantía de que se chequee su salud de por vida. Que no tengan que estar a los 40 o a los 50, como nos acaba de mostrar la doctora, teniendo que lamentar el desarrollo de algún cáncer porque ha vivido toda su vida en Quintero o en Puchuncaví. Y para terminar, nos gustaría pedirles a las investigadoras, ojalá pudieran hacer una investigación acá en Quintero puntualmente. Puchuncaví tiene mucha investigación, pero Quintero puntualmente tiene mucho menos. Entonces nos gustaría mucho, como personas que habitamos acá, los vecinos del cordón industrial, que pudiéramos tener esa información también, que pudiéramos tener estudios que nos digan y que nos den más alertas para poder cuidarnos mucho mejor. Eso quería comentar. Está el caballero, después está la señora, perdón, ya vamos a ir también cerrando para que podamos volver a nuestras casas, pero está el caballero, está la señora, está Carlos. Yo solo, para darle la palabra al caballero, una cosa que tenemos que plantearnos a partir de lo que nos dijeron las doctoras. Ellas midieron suelo, luego, si hoy día viniera yo con mi varita mágica que se me quedó allá en la mochila, pero que pues la saco, y cierro el cordón industrial completo, este cachito lo seguimos teniendo. Ojo, este cachito es un pasivo ambiental. Es decir, más allá que discutamos, hay que cerrar hoy día, no sé qué, hay que reconvertir todas las políticas públicas del Estado sobre la mesa y que generan discusión, conflicto, polémica. Más allá de que, como se resuelva eso, todo el cachito que tenemos en el trabajo que han presentado está aquí, se cierre, no se cierre, se reconvierta, se haga lo que se haga, ya está. Eso para que lo tengamos claro, porque de repente como que nos vamos en una volada y no... ¿Ya? Caballero. Buenas tardes. Alguna gente ya me conoce
conocen a mí, pero me presento, soy Natalio González, soy del Consejo Consultivo Cefam Puchuncaví, soy el secretario. También soy dirigente social. Tengo 33 años, me defiendo solo, soy el niño. Sí, porque lo que presentaron las doctoras es lo que yo aprendí, y por eso estaba hablando, porque yo lo aprendí cuando estudiaba en el Complejo Educacional Sargento Aldea Las Ventanas. Soy técnico administrativo y contador. Lo que sí, lo que sugiero yo, de que este mismo trabajo que se está presentando se pueda presentar también en el CRAS. Recuerden que también nosotros tenemos representatividad, nosotros también tenemos representatividad en los dirigentes. Empecemos de abajo, no lleguemos directo arriba. Recuerden que siempre tenemos representatividad, concejales, alcaldes, core, gobernador, para que podamos llegar arriba, porque no nos podemos llegar y pasar a todas las personas para poder llegar arriba. Necesitamos que los de abajo también trabajen con nosotros. Nosotros como dirigentes, aquí está la presidenta, también he tratado de luchar como mucho tiempo, ahí para que se la lleven a la Seremía también, para que se la lleven allá, porque nosotros soñamos que en la comuna de Puchuncaví, hay un hospital, porque ya quedó chico el Cefam, ahora tenemos, después de años, tenemos un nuevo Cefam. Pero a través de este informe, que yo lo voy a reiterar siempre, lo encuentro de lo que por lo menos hay algo de ahí, no está validado, y el respeto de lo que dijo la señora, no está validado y hay que tenerlo validación como corresponde para poder trabajar en ello. Para mí, se lo vuelvo a reiterar, yo tengo 33 años, yo conozco el pueblo industrial, conozco NAMI, conozco Codelco y a mí no me pueden decir nada, porque yo era un niño cuando me tenían que encerrar. Hoy en día, gracias a Dios, puedo respirar, soy crónico y sigo luchando a través de ser dirigente. Yo no me he cansado, pero se lo dije directamente al concejal Quero, que se prepare porque en 3 años más yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque lamentablemente uno como dirigente tiene fuerza. Y se lo digo a todos los que están presentes. Uno como dirigente tiene fuerza. Nosotros escogimos a nuestras autoridades, pero no nos podemos llegar e irnos a quedarnos a la casa, sentarnos y esperar resultados. No, señores. Si todos votaron por Gabriel Boric, ahora no vengan a esconderse y decir es que es culpa de Gabriel, es culpa de Irina, es culpa de este, es culpa de este otro. Nosotros tenemos que trabajar con ellos. No exigirles, sino trabajar codo a codo con ellos. Y a través de este informe, de este pequeño informe que se está entregando, que para mí es relevante, hay que hacerle llegar, por ejemplo, a la gente de la comuna de Puchuncaví, que nosotros representamos sí, cierta parte, pero entregarlo al CRAS, porque la que está Inter y Puchuncaví. Empecemos a trabajar en ello, empecemos a luchar por ello. Y como dijo, me olvidé el nombre del caballero, como dijo, que cerremos el polo industrial, lo tengo claro. Porque yo conozco los modales, conozco mi Campiche. Y se lo voy a decir así, siempre lo digo donde voy. Don Alberto Adán Pérez ya me enseñó que no solamente la contaminación viene también de Codelco, sino también de Espalda, de nuestros humedales que son reconocidos. Y eso también tenemos que trabajarlo de una manera distinta. Agradezco este trabajo que se ha realizado y que se esté presentando aquí en Quintero. Pero yo también quiero que también se presente en Puchuncaví y a través de las autoridades seguir luchando, porque esto para mí es un paso para seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la señora. Buenas noches. Agradecer lo que se hizo. Una consulta. ¿Existe la posibilidad que ese mismo estudio, aunque no lo reconozca el Estado, que tienen en su cuerpo hacer? No es por el gobierno, laboratorios del Estado, no se aceptan los exámenes de otros laboratorios. Ahora que está la señora de salud, Juanita, que le pongan hincapié. Y es muy delicado y importante porque los niños, siempre se ha dicho, los niños son el futuro de Chile. Y si no nos preocupamos de ellos ahora, ¿qué futuro vamos a tener? Y no es un solo niño ni dos. Para que se preocupen de eso, porque también nosotros somos adultos, yo toda mi vida la viví aquí. Yo nací aquí, tengo mi hija que nació aquí, tengo mis nietas que nacieron acá. Y así se va produciendo la historia de la familia y el riesgo que se corre de tener metales pesados en el cuerpo. Ahora yo no sé cuál es el riesgo de que un niño de 10 años tenga célico en su cuerpo en un valor superior al permitido, entre comillas. Es difícil como hablar sobre el caso individual, pero ciertamente
que requiere la confluencia de más de una universidad. Por ejemplo, nosotros no teníamos capacidad y tuvimos que aliarnos 3 universidades para poderlo hacer. Tener el financiamiento, porque son exámenes carísimos, los reactivos vienen de Alemania, tienen vencimiento, es complejísimo. Entonces, yo no hice la parte del laboratorio, yo coordinaba y hice la parte más bien de los análisis de resultados y eso. Pero efectivamente creo que no solo nosotros, creo que cualquier equipo de investigación en Chile va a estar muy abierto a hacerlo, eso no es ningún problema. Lo que pasa es que hay que plantear los proyectos, postularlos, ganarlos, coordinar las voluntades, coordinar las capacidades y todo para poderlo hacer. Carlos, ¿tú querías también? Bueno, yo primero que nada, doctora, agradecerle el trabajo que han hecho desde la academia, porque creo que es muy necesario e indispensable que la comunidad lo conozca. Indistintamente qué apreciación podemos tener, porque creo que no tenemos las capacidades para ustedes están diciendo como estructura de información. Pero creo, digamos, que el análisis, yo sé con los esfuerzos que han significado que ustedes como equipo vengan a presentar acá a estas comunas. Yo, de alguna manera sé el esfuerzo del doctor Gaceta, el doctor de la Joita Fernández, que lo conocimos hace muchos años. Yo, bueno, he venido toda mi vida en Ventana, tengo 66 años, mi abuelo paterno, 63 generación, he vivido en la comuna, así que conozco bastante de la comuna. Pero también un día del gobierno regional, donde yo estoy humildemente sentado, digamos, en la derecha ahí, están muy preocupados, digamos, por la situación de Quintero Puchuncaví. Yo justamente represento esta comuna y de alguna manera en los eventos más complejos que estuvimos viviendo en los días anteriores, estuvimos sentados en el Consejo Regional y junto al gobernador dimos un voto político transversal que pocas veces se había dado en el Consejo Regional en apoyar a estas comunas que tienen Puchuncaví. Así que le agradezco infinitamente, doctora, por estar acá, le agradezco a Daniel por haber hecho la gestión y espero que en un futuro muy lejano estos resultados sean bien recibidos, digamos, por la autoridad competente para tener una comuna mejor. Yo creo que si hace ocultamos, la señora lo dijo ahí, tenemos que preocuparnos del futuro de estas comunas que son el futuro, que son los niños. Y yo creo que así el trabajo de ustedes hace un tremendo aporte, junto con nuestro trabajo, para lograr los objetivos que todos esperamos. Porque lo que esperamos acá, es tener una calidad de vida decente, digamos, tener un ambiente sano, porque necesitamos desarrollar un espacio sano. Yo creo que la gran tarea de todos, en su conjunto, es mirar eso. Y una vez más, doctora, le agradezco por estar acá. Le agradezco infinitamente por dar a conocer a la comunidad de este estudio científico que tanta falta a veces hace la relación de la universidad, de la academia con las comunidades. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias por esto. Podría, más que hacer una pregunta, yo quiero dejar mi testimonio. Yo soy Cristian Manes, soy nacido y malcriado, como se dice acá en la zona. Soy nacido del año 73, viví hasta el año 2008-2009 en Ventana. Y de ahí me vine a vivir acá en Quintero. En el año 2010 me detectaron un carcinoma renal en el riñón izquierdo. Estaba ubicado en el polo inferior del riñón izquierdo. Me hicieron una nefrectomía parcial, de la cual me extirparon gran parte del riñón junto con el tumor. Y en estos momentos el riñón izquierdo mide alrededor de 2,5 centímetros. No me hicieron el total, digamos, porque el doctor dijo que el riñón, si bien no se regenera, pero iba a ayudar a los otros riñones. En ese tiempo tenía 35, 36 años, era muy joven para quedar con un solo riñón. Entonces, quiero dar las gracias por el estudio que hicieron, por la presentación, por los que organizaron esto y, no sé, más que nada, visibilizar lo que está pasando acá. Lo mío fue hace 12 años atrás. Me preguntaron si fumaba. Yo fumaba en ese tiempo, fumé como de los 17 hasta el momento antes de la operación. De ahí en adelante voy a cumplir 12 años ahora sin fumar. Me sigo chequeando, tengo la suerte de tener la posibilidad de haber estado en tratamiento, en una clínica, qué sé yo. Hay personas que no lo tienen. No tenemos acá, como decía una vecina, un hospital acorde a la situación que se está viviendo en esta comuna y en la comuna vecina.
Entonces, por ese lado, yo dejo mi testimonio. Algunos creen, otros no creen. Muchos vecinos cuando yo vivía en Ventana decían, yo he trabajado cuántos años allá y nunca le ha pasado nada. Bueno, a mí me tocó vivirlo. Mi papá también falleció de cáncer en el año 96. Por suerte, hasta el momento mis hijos no tienen nada, pero aquí estamos, entregando el testimonio y trabajando para que mis hijos, mis nietos y todos puedan estar en un ambiente limpio y sin problemas. Un dato científico muy importante para la discusión. No tienen que dejar de reconocer o de entender de que la normativa internacional sobre el acceso de metales pesados está limitada en 20 miligramos por kilogramo. Esa es la validación, o sea, el estudio de la profesora se correlaciona con toda la normativa internacional. Aquí nos están matando. Y yo entiendo que no quieran alarmar a la población, pero esta situación es alarmante. Los mariscos están saliendo contaminados de aquí a Santiago, a todas partes, y las guapas están naciendo con metales pesados. Entonces, está bien tener calma porque hay que pensar. Pero la situación es gravísima y no podemos esperar 5 años mientras los niños se siguen intoxicando y siguen acumulando cáncer y muriéndose de cáncer porque nosotros no sabemos dónde están los datos o porque el sistema no lo ha podido llevar. Así que eso son los. Vamos entonces a dar un nuevo agradecimiento. Yo creo que hemos dado un montón de agradecimientos y se los merecen todos y más. Por las dos cosas, por la calidad del trabajo y por la disposición a compartirlo y hacer, creo yo, desde mi perspectiva, lo más importante que puede hacer una universidad, que es insertarse en el lugar donde está y aportar para que vivamos mejor en ese lugar. ¿Ya? Así que muchísimas gracias. Yo les pido que les demos un aplauso. Gracias a Terran, que